Seguimos adelante con este tiempo dedicado al Señor Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a ver el título que tenemos hoy en las pantallas, que he resumido, de Romanos, a las lecturas de Romanos 8, 18 a 39, en un momento lo leeremos. Somos más que vencedores. Podemos ponerle otro título, ¿no? La victoria está en Jesús, o súbditos del Rey invencible. Podemos poner muchos títulos. Y vamos a ver los dioses y los superhéroes un poquito. Siguiente imagen, y gracias a mi héroe Ángel, que está ahí con las pantallas, mi superhéroe, y los otros también, con las pantallas, superhéroes para los de alabanza y todo. Pero vamos a ver unos superhéroes, ¿vale? Siguiente, Ángel. Bueno, ahí tenemos unos superhéroes de la antigüedad, ¿no? Hay una fascinación del hombre en los superhéroes, que pueden hacer más de lo que ellos pueden hacer. El hombre ve sus limitaciones y busca y quiere ser más, y solo tienes que ir a los gimnasios para ver eso, ¿no? Y tenemos en los cómics también, sí, tenemos de la antigüedad, pero hoy en día también tenemos superhéroes. Claro, esto, nosotros ya se han ido a la escuela dominical, no sabéis nada de esto, claro, no sabéis quiénes son y tal. Bueno, padres, a lo mejor habéis pasado algunas horitas ahí con paciencia. Hay que admitir que a veces da gusto también estas historietas, pero ahí están los cómics, que luego se vuelven en películas, aquí los de Marvel, el Invencible, también, la palabra invencible. Siguiente. Tenemos todas estas, siguiente Ángel, pues los increíbles, los invencibles, ¿verdad? No los conocéis, ¿verdad? Solamente los niños pequeños, ¿verdad? Bueno, tenemos los griegos, también tenían su Ulises, ¿no? ¿Verdad? Tenían sus superhéroes, y los dioses mismos eran superhéroes también. Pero la Biblia nos habla de un único superhéroe verdadero que convence. Ninguno ha hecho lo que él hizo y tiene poder sobre todo poder. Es más que vencedor o conquistador. Y ahí va el título de hoy, más que vencedores. Un vencedor de una batalla, puede alguien ganar una batalla, un César o un Napoleón puede ganar una batalla, pero eso no quiere decir que ha ganado la guerra, porque luego pierde otra, como hizo Napoleón y muchos otros, que casi le tenían como un dios, ¿verdad? Pero ninguno de ellos ha muerto y ha resucitado, mostrando que tiene poder sobre lo más insalvable del ser humano, que es la muerte. Ninguno. Pasaron a la historia. Leamos entonces el texto de Romanos hoy, 18 a 39, con un corazón abierto al Señor. ¿Qué nos quiere decir? Al final de los capítulos 1 a 8, una primera parte de Romanos, hay esta explosión, un cántico, es como una canción de alabanza, de presentar lo increíble que Pablo ha experimentado en su vida, y que está experimentando, y que está diciendo a los romanos que están, la iglesia en Roma, que está sufriendo persecución: somos más que vencedores. Una iglesia que tiene fuerte oposición. Leamos, y leo de la Nueva Internacional. De hecho, y hay que ver la continuidad con lo que Benjamín nos dijo la semana pasada, la última vez. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales, los de ahora, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una,
como si tuviera dolores de parto. Recordamos a nuestra hermana el viernes por la noche, Loida, dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y estamos hablando del Espíritu de Dios. Dios conoce todo. Y conoce, aunque nosotros no podamos expresarnos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Está subiendo el tono aquí de alabanza, Pablo. ¿Y qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, citando el salmista, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una explosión final de experiencia de su propia vida. Está hablando del futuro, la futura gloria que no tiene nada de comparación con el sufrimiento temporal que tenemos. Pero Él está hablando también de lo que Él está experimentando de gozo en el servicio también. Primero vamos a mirar algunos puntos. El creyente y también toda la humanidad, pero el creyente aquí está hablando a los creyentes de Roma, está expuesto al sufrimiento en esta vida. ¿Quién aquí no sufre algo? Hasta los niños sufren castigos de sus padres, ¿no? Sufrimiento, ¿cuántas cosas hay en eso? ¿A qué se refiere este sufrimiento que está hablando aquí? Pues tenemos que mirar el origen del sufrimiento, la caída y la realidad del pecado. Podemos ir a Génesis 2 y 15. Dios el Señor tomó al hombre, esto es antes de la caída, antes de que el hombre desobedece a su Creador. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio un mandato.
puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él lo comas, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, 17 a 19, tenemos la caída y tenemos las palabras del Señor después. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. La naturaleza, al igual que el hombre, gime. Y tenemos eso en Romanos 8, los versículos 19 al 25 que hemos leído, ¿verdad? El hombre y la naturaleza están expuestos a la esclavitud, los efectos del pecado. Y hay varios tipos de sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento de que ha hablado en el capítulo 7 Pablo es el sufrimiento que existe por el efecto del pecado en la propia persona, en él mismo, en nosotros. La vieja naturaleza. Porque el capítulo 7 hemos leído anteriormente cuando Pablo habla de esa lucha que tiene con su propio ser. ¡Ay de mí! Soy un pobre miserable, capítulo 7, 24. ¿Quién me va a librar de este cuerpo mortal? Y luego dice, gracias a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero está esa lucha y ese sufrimiento. El sufrimiento parte de la caída del hombre, parte de la desobediencia del hombre contra Dios, que le da todo, le da la libertad también para seguirle. El hombre lo rechaza y quiere ir a su propio camino, ¿no? Pero aún ahí, en ese sufrimiento de Pablo, él habla de que somos más que vencedores en esa situación. En esa lucha que tenemos cada uno, podemos ser y somos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros. Así que hay esperanza en esa lucha y es a lo que Pablo también apela. Y hay un sufrimiento también que viene por sufrir por Cristo. Sufrir como Él, identificarnos como Él sufrió. Llevar la cruz, y nos habla a nosotros de llevar su cruz. En Filipenses 1, 29 habla del privilegio, el apóstol habla del privilegio de sufrir por Cristo. Y Jesús habla, en el Evangelio de Mateo lo dice, ahí Jesús habla de que los que van a seguirme van a sufrir. La vida cristiana, si tú piensas que ser cristiano es guay, es todo fantástico y de bendiciones, pues no es así. El identificarse con el Señor Jesucristo va a requerirse sufrimiento, oposición, y hay diferentes tipos también de oposición, ¿no? El cuerpo sufre. Con una hermana el otro día, pues viendo sufrimiento con oxígeno ahí, con cáncer, pues ves el sufrimiento cara a cara, ves la muerte cara a cara. Ahí hay sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos taras, tenemos dolores, tenemos medicación a la farmacia cada semana? ¿Cuántos? Alguno, ¿no? Y la mente también enferma, ¿no? ¿Cuánta gente tiene problemas mentales? La mente enferma también y medicación por ello. La enfermedad, todas estas son resultado de esa desobediencia del hombre. Y también sufre, como dice aquí el pasaje, sufre la creación misma, está esclavizada, está limitada y gime, esperando como dolores de parto, dice. Dolores de parto son fuertes dolores, son horribles dolores que ningún hombre como yo podemos entender, solamente las mujeres. Pero hay una esperanza porque ese dolor llegará finalmente a un gozo de ese alumbramiento, ¿no? Así que la creación está afectada y especialmente afectada por el pecado del hombre directamente en ella, como vemos con todos los cambios que hay en el clima, con toda la contaminación. El hombre está directamente
afectando el mundo increíble que Dios le ha dado. Desde el primer momento, el resultado del pecado. Segundo, y el sufrimiento, también se nos dice, Pablo, que el sufrimiento tiene más propósitos que solamente algunos que hemos mencionado. En 2 Corintios 1, 3-6 dice, y podemos poner el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Si tú estás sufriendo, Dios te consuela, y ese consuelo lo puedes también así transmitir a otros. Ese mensaje de consolación que viene de Dios. Por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios, eso también podemos ser de bendición, ¿verdad? El contexto de Corintios era uno también de sufrimiento, como el de Romanos. Recibimos consuelo de Dios y podemos considerar. Y el sufrimiento también produce, Romanos 5:3, perseverancia. Hay muchos otros resultados del sufrimiento, lo que produce. Hay propósitos entonces en el sufrimiento. Pero vamos al versículo 18 que comenzamos. El sufrimiento no dura para siempre. Segundo punto. No es nada, nada es la palabra que se repite, comparado a la gloria futura. Dará paso a una realidad eterna increíble, una gloria inimaginable que nosotros aquí no podemos ni imaginar. Tenemos la liberación presente y futura, eterna. La liberación afecta al creyente, el que cree en el Señor Jesucristo, tiene al Señor en su corazón, el Espíritu de Dios, y puede experimentar una parte tan importante de esa presencia de Dios, la gloria que aún no se consume, pero un día se consumirá en la eternidad. Este tiempo en la tierra es una fracción ínfima de toda la eternidad. Y esa realidad debemos de pensar, ¿no?, en ello. Lo que hacemos aquí va a afectar nuestra eternidad. Las decisiones que tomamos aquí va a afectar nuestra eternidad. Es tan importante ahora, aunque sea un tiempo mínimo en la eternidad. El tercer punto, entonces, vale, pues muy bien, el sufrimiento no dura para siempre, pero ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hago con el sufrimiento? ¿Cómo puedo afrontarlo? No podemos, y aquí el texto sigue, sin dos realidades. Primero, versículos 26 y 27, la ayuda, la presencia del Espíritu Santo. No sabemos cómo expresar nuestra oración a Dios, y Benny lo decía hace algunas semanas, no sé cómo orar. ¿A que sí? No sé cómo orar a veces. Parece que no oro como antes, de ese fervor, y dice aquí eso, cómo orar. Y habla de que el Espíritu Santo, cuando nosotros no tenemos las palabras ni sabemos articularlas, el Espíritu de Dios en nuestros corazones está intercediendo, llevando ese gemido que ni sabemos lo que es, llevando eso delante del Padre. Intercede por nosotros en nuestra debilidad, en nuestra dificultad. Y oramos para que el Señor también nos dé un corazón que se abra a Él en oración continua, que no sean oraciones repetitivas, que realmente esta iglesia, como dice muchas veces Enrique los martes, queremos que ese martes de oración sea un motor de la iglesia. Queremos que en casas estéis orando, en los grupos de crecimiento, para que el Señor transforme Madrid, o no queremos eso, o no creemos que eso es posible. Claro que sí lo es. Segundo punto también, no solamente cómo podemos afrontarlo, porque el Espíritu en nuestra debilidad está intercediendo por nosotros, sino que en el versículo 28, Dios está por su familia, la nueva familia que está creando, Dios está por ella. Dios dispone todas las cosas, las coordina para el bien de quienes le aman. ¿Todas? Hay gente que interpreta esto que, bueno, que Dios a los creyentes les va a dar mucha riqueza. No es así, no es lo que está diciendo. Pero Dios está en control, es soberano, y a los que le aman, Él responde
Y aunque las cosas sean difíciles, Él tiene la solución, que a lo mejor no es la que nosotros esperamos. Tenemos en Hebreos 11 tantos ejemplos de fe, de hombres de fe, que aunque no veían el futuro, no veían la salida, pusieron su fe, su esperanza en Dios. En el 11:39, aquí hay verdaderos héroes, y lo voy a leer. Hebreos 11:39. Dice, aunque no obtuvieron, todos esta lista de hombres de fe, no obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio cumplimiento de la promesa, no lo vio. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Creemos eso? En cuarto lugar, aquí tiene la respuesta, la exclamación, el cántico a todo esto de Pablo. Un grito, una exclamación. Versículo 31, ¿quién está contra nosotros? No hay fuerza enemiga que pueda, ya que Dios está con nosotros. Reflejando un poco David en el Salmo 118, con el Señor a mi lado, ¿a quién temeré? ¿Qué me puede hacer el hombre? Y en toda esta epístola de Romanos, Pablo, que conocía las Escrituras, él no tenía Nuevo Testamento, no estaba escrito. Él estaba recordando las promesas de Dios del pasado, recordando, y aquí recuerda, yo creo, con el Señor a mi lado, dice David, ¿en quién temeré? No puedo, no hay ningún hombre que yo pueda temer, con el Señor a mi lado, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Dice Pablo, no hay fuerza enemiga que pueda. Y dice, ni acusación por nuestro pecado. No me pueden acusar, ya que Cristo es el que nos justifica, es nuestro abogado. Ni condena, porque ya fue pagada, Cristo a nuestro favor, nuestro sustituto, Él pagó la paga del pecado por nosotros. Ni separación, o sea, ni acusación, ni condena, ni separación. Porque el amor de Dios, en el versículo 32, es tan inmenso. Y lo vemos en la cruz que hemos cantado, el poder de la cruz que nuestra hermana pidió. Eso transforma, eso cambia todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? El amor de Dios y el amor de Cristo, en el siglo 35, ¿verdad? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Es lo mismo. Mi pregunta es, ¿apreciamos el amor de Dios? ¿Apreciamos la entrega de Cristo? ¿Pensamos y recordamos la cruz y lo que el Señor hizo voluntariamente por nosotros, por amarnos a nosotros, por amor a nosotros? C.S. Lewis, en El problema del dolor, un gran libro sobre el dolor, dice así, podríamos desear que fuéramos tan insignificantes para Dios que nos dejara en paz para seguir nuestros impulsos naturales, que renunciara a intentar una y otra vez convertirnos en algo tan distinto de nosotros mismos, pero una vez más no estaríamos pidiendo más amor, sino menos. Pedir que el amor de Dios se contente con nosotros, sea así como lo esperamos, tal como somos, es pedir que Dios deje de ser Dios. Dios quiere hacer mucho más en nosotros de lo que ni creemos. El amor de Dios es incomprensible para nosotros. ¿Verdad que cantamos a veces amor tan grande? ¿Verdad? Sublime. Bien, pues vamos a terminar con los enemigos del creyente. ¿Cuáles son los múltiples enemigos del creyente? Ninguno puede vencer. Hay aquí dos listas. Hay temporales, hay enemigos temporales de ahora, propios, que me afectan a mí directamente ahora, y también hay externos que también me afectan, pero invisibles. Miremos los temporales en la lista que tenemos. Hay enemigos dentro, nuestra vieja naturaleza que hemos hablado, el egoísmo, la autosuficiencia, la maldad. La vieja naturaleza que dice, eso no, aún lo tenemos, esperando esa liberación, ¿verdad? Romanos 7 hemos recordado, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo
estas apetencias, este pecado que tengo yo. Y debo dar la respuesta, gracias a Dios, por medio del Señor Jesucristo. Y también tenemos esos enemigos visibles e invisibles como la tribulación o persecución que estaban sufriendo los romanos en la iglesia de Roma. La identificación con Cristo, que Él lo dijo, como a mí vosotros también os lo harán. Y también está algo interno, que es la angustia, que es la ansiedad. Cuando uno está en esa situación de depresión o angustia, ese trastorno de ansiedad generalizada o ese trastorno de pánico o esas fobias, cual sea la razón por la ansiedad, pues parece que no hay futuro. Esto es un enemigo también, eso puede afectar. Hay un gran himno de Margaret Clarkson, Andrés Stant creo que lo conocerá más, y lo traduzco como: oh Padre, tú eres soberano, Señor del dolor humano, transmutando las penas tempranas en oro de ganancias celestiales. Soberano sobre toda maldad, como nadie sino el Rey podría, el vencedor. Tu amor persigue su propósito, el bien eterno de nuestras almas. También sigue la otra lista: hambre, indigencia, peligro, violencia, todo lo que los romanos a veces estaban sufriendo. Violencia, la otra palabra es espada, y Pablo ya estaba viendo que un día iba a sufrir la muerte por la espada, a lo mejor. Y también puede haber enemigos dentro de la propia iglesia, ¿verdad? También hay un obispo del siglo IV o V que decía, hablaba de los chismes, decía: las almas espirituales, el obispo de Arles en Francia, no se separan de Cristo por tormentos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice él. Las almas espirituales no se separan de Cristo por persecución o tormentos, pero las almas carnales se separan a veces por chismes ociosos. La espada cruel no puede separar las primeras, pero los afectos carnales apartan a las segundas. Nada duro doblega a los hombres espirituales, pero aún las palabras lisonjeras corrompen a los carnales, ¿no? Enemigos que tenemos. Y luego tiene la otra sección, los enemigos externos del creyente. En un mundo de esa época, que es igual que hoy, los miedos a la muerte. El mundo helenístico tenía su astrología, ¿verdad? Las estrellas, lo que veían, y ahí pues estaban los espíritus ahí arriba, que influían en el hombre. Estaba la muerte, pero Cristo ha vencido la muerte. Y eso es lo que estaba diciéndoles Pablo. En vuestro mundo de miedos y donde vuestra sociedad está pensando y tiene esos miedos y trata de resolverlos por la astrología. No. Cristo ha vencido la muerte. Devorada es la muerte por la victoria. Y la vida entonces también, porque dice muerte y dice vida. Ni la vida ni la muerte. Ni la vida aquí, la vida ¿qué querrá decir? Pues yo mismo y mis circunstancias. Aún en esta vida, que parece que es todo sufrimiento, hay propósitos, como hemos dicho antes. Incluso, pues eso, muchas veces tenemos dudas de nuestra propia salvación, puede ser. ¿Puedo perder la salvación? Pues ahí ya hemos visto en Romanos 5, 1 a 11, sobre la seguridad de la salvación, en qué se basa, y aquí también en este texto está. Ni ángeles ni demonios, dice, tampoco no se puede separar. Ni ángeles ni demonios, ¿qué quiere decir ahí? Fuerzas invisibles. Nuestra hermana Clemencia pues ha mencionado los poderes celestiales. Luchamos, estamos en lucha contra ellos. Hay un mundo invisible, poderoso, pero ni ángeles, buenos o malos, ni demonios, esa lucha que hay, ninguno de ellos puede con el amor de Dios. Y luego dice, ni el presente, nuestra vida ahora, nuestra situación, o lo que venga del futuro tampoco. El tiempo y el espacio. Lo alto ni lo profundo. Los griegos y los romanos entonces tenían las estrellas, pues la estrella más alta era lo alto, la estrella más baja era lo más bajo. Todo eran las estrellas. La astrología, la brujería era lo que había.
llevé al miedo. No, nada de eso, porque Cristo ha vencido a todas esas cosas. Y eso es el mensaje del Evangelio, que Cristo ha vencido a todo. No hay poder que pueda con el amor de Dios en Cristo. ¿Y por qué? Por la cruz de la que hemos cantado. El amor de Dios en la cruz. Y un día no habrá sufrimiento. Dios restaurará todas las cosas como al principio, y nosotros y la creación, aquí esa unión, nosotros y la creación. Isaías 35 tiene la promesa mesiánica, la restauración de la misma tierra va a ser restaurada. Y se alegrarán el desierto y la sequedad, versículo 1 de ese pasaje. Y se alejarán la tristeza y el gemido. Desierto y sequedad se alegrarán. Tristeza y gemido se alejarán. En Romanos 1 al 8, entonces, los primeros 8 capítulos que hemos estado leyendo, que ha presentado Pablo, es el Evangelio, las buenas noticias sobre lo que Dios quiere, el propósito de Dios cumplido en Cristo por medio de su obra en la cruz, y que es recibido por los hombres con plena confianza. En ese día, cuando Cristo vuelve, en gloria ya no habrá más dolor, mentira, enfermedad ni muerte. ¿Queréis eso? ¿Queremos eso? Por ello puede Pablo decir, considero que nada, repetir conmigo, se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. No es algo externo, es una gloria que va, estamos en transformación, pero un día será una gloria que es inimaginable. Nada nos puede apartar, el principio y el final de este texto, del amor de Dios que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El creyente tiene plena confianza en que Dios, que es soberano y que controla el futuro, el presente, mi vida, todo está en control. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ni mis propias dudas, cuando tengo dudas tampoco. Yo a lo mejor me aparto, pero el Señor no me deja. El amor de Dios es siempre por mí. Si estás enfriado, si estás lejos del Señor, vuelve a Él. Escucha lo que Él te está diciendo esta mañana, por medio de las canciones de alabanza que hemos tenido, por medio de contemplar el pan y el vino, el sacrificio del Señor Jesús que representa. Y finalmente, somos más que vencedores, porque Cristo murió y resucitó, venciendo a la muerte y el pecado. Ningún hombre, entonces, o Dios de la antigüedad, o superhéroe, ha podido hacer esto. Y todo por amor a sus criaturas, nosotros y su creación. Entonces, termino con preguntas. 2 preguntas. La primera, ¿es Cristo tu Salvador? Te invito a que lo sea. Si no lo es, entrega tu corazón a Él. Arrepiéntete de tus pecados que te separan de Dios. En Cristo hay libertad, perdón y una nueva vida que empieza. Y es Cristo, a lo mejor sí que un día te arrepentiste de tus pecados, viste que eres pecador, pero luchas con muchas cosas que parece que te dominan, parece que son más fuertes que tú. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay algo que te separa de tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus hermanos? ¿Hay cosas que te atrapan? Ahí hay liberación. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que te invito a que, si hay algo así, pues te pongas de rodillas y clames al Señor por perdón y para que Él te transforme, porque Él puede hacer todas las cosas nuevas. Yo no quiero vivir en este mundo, en los años que el Señor me permite, como un perdedor. Vivir una vida mediocre. No quiero. Ya lo he hecho demasiado. Una vida descafeinada. No quiero. Yo sé lo que es vivir la hipocresía y la mentira.
Dios hace posible que yo pueda tener esperanza en esas situaciones, a pesar de mi pecado. ¿Eres consciente del Espíritu de Dios en tu vida? ¡Wow! ¡Qué tremendo! En este mundo puedes experimentar victoria ante la oposición, los contratiempos, porque el poder de la cruz ahora y es en la eternidad. Que el Señor nos ayude.